La albañilería es una alternativa para ejecutar los muros perimetrales. Actualmente ya es muy extraño encontrar muros divisorios de albañilería. Para eso se utiliza actualmente la tabiquería. Esta albañilería son unidades que van ordenadas en hiladas según un aparejo. El aparejo es la forma de colocar los ladrillos, que lo veremos más adelante, y unidos con una capa de mortero, tanto en el sentido horizontal como vertical. Exteriormente muchas veces van revestidos por una capa de estuco, e interiormente se le puede dar cualquier solución de revestimiento que se estime o también quedar a la vista. Estas albañilerías pueden tener una variedad de materialidades, tal como se observa acá en la imagen. Podemos tener ladrillos de adobe que actualmente están un tanto mal evaluados porque se tiene el concepto de lo que es el adobe tradicional, que tenía muy poca técnica. Entonces, claro, con todo lo que son los años y los sismos, muchas viviendas de ese tipo de construcción están muy deterioradas, y dentro de lo que es una escala que contempla la Ley General de Urbanismo y Construcciones como el tipo de construcción más económico. También tenemos la albañilería de ladrillo, de arcilla, que puede estar hecho en una versión tradicional, el ladrillo fiscal macizo, como se ve en la imagen superior derecha, o mecanizados, el ladrillo estructural, que va a tener cierta forma muy estructurada con orificios en su interior que permiten colocar enferradura o tensores, además de alguna estructura horizontal llamada escalerilla. Pueden existir también albañilería en piedra, que muchas veces se usan para muros de contención. Sin perjuicio de eso, pueden haber chimeneas de piedra bastante elegantes u otro tipo de muros tipo colonial, y también albañilerías en bloque de cemento. Esa puede ser una variedad de albañilerías de obra gruesa con distintas materialidades. Dentro de la albañilería de arcilla vamos a reconocer la albañilería reforzada o confinada, la cual está conformada por paños de albañilería confinadas en la parte vertical por pilares, lo que se ven ahí en la imagen, y seguramente va a ir sobre un sobrecimiento, y también confinada en la parte horizontal por la parte superior por cadenas. Eso le da un amarre estructural que genera muy buena calidad para todas las solicitaciones que se pueden presentar eventualmente. Otra alternativa es la albañilería armada, las cuales funcionan con fierros de refuerzo, tanto verticales, llamados tensores, como horizontales, llamados escalerillas, los cuales van
empotrados los tensores en los cimientos o sobre cimientos, y las escalerillas van a estar íntimamente ligadas a los pilares. Dentro de los componentes de la albañilería vamos a tener diferentes formas de unir estos ladrillos. La forma de colocarlo es lo que se denomina el aparejo. Dentro de un ladrillo vamos a tener distintas nominaciones de superficies o de longitudes. Dentro de las superficies vamos a tener la superficie mayor, llamada la tabla, la superficie longitudinal menor, el canto, y los cabezales llamado testa. El espesor del ladrillo se conoce como grueso, el ancho del ladrillo se conoce como tizón y la longitud del ladrillo se conoce como soga. Eso le da nombre a los distintos tipos de aparejo o colocación del ladrillo. Por ejemplo, el aparejo a tizón, llamado también a la española, porque hay muchas construcciones de este tipo en el viejo mundo. La soga, la longitud, es el ancho del muro, y el tizón va a aparecer como lo que vamos a ver en una vista del muro, especialmente si va a ser a la vista. Generalmente este tipo de solución se va a usar cuando tiene que recibir cargas estructurales importantes, porque obviamente van a implicar un muro macizo, y no se usa mucho, obviamente por el costo, porque la cantidad de ladrillos que se utilizan va a ser muy superior a lo que es las otras modalidades de aparejo. Dentro de la planificación hay bastante información que se requiere. A objeto de planificar la ejecución. Por un lado necesitamos saber el tipo de ladrillo, si es ladrillo de arcilla, si es de adobe, si es de bloque de cemento, etc. El aparejo, el cómo se va a colocar este ladrillo, la altura de la albañilería, altura desde el sobrecimiento hasta el punto inferior de la cadena, superficie, cantidad de metros cuadrados que vamos a ejecutar, el plazo, qué plazo necesitamos o que se requiere que se ejecute esta partida, y con eso vamos a tener el rendimiento que debemos obtener en su ejecución. Necesitamos los niveles en todo el perímetro, porque no solamente vamos a ir viendo hilada por hilada, de tal manera que nos quede escantillones de la misma altura. Escantillones es la altura de ladrillo más mortero de pega. El tipo y espesor del mortero, generalmente el mortero es 1:3, y es importante ver qué terminación se va a exigir, porque si va a ser un ladrillo a la vista, es muy probable que se haga algún juego con lo que es la llaga, el mortero horizontal, que a lo mejor de repente queda un poquito rehundido para dar una terminación, o si es que va a haber un estuco, va a quedar a plomo con el ladrillo. Las condiciones climáticas, esta va a ser una función o una actividad que se va a hacer a la intemperie, por lo tanto necesitamos saber
sino va a acompañar el clima para ejecutarlo. Lugar de acopio de los ladrillos. ¿Desde dónde vamos a tener que carretillar estos ladrillos con el objeto de poder irlos instalando en las diferentes hiladas? Y si va a llevar escalerillas de refuerzo. Actualmente, aunque no sea una albañilería armada, se acostumbra a colocar cada ciertas hiladas alguna escalerilla que llegue y se incruste en los pilares. Otros recursos que vamos a contemplar: la cuadrilla, por supuesto, el capataz a cargo de la partida con el maestro, los maestros, los ayudantes y los jornales necesarios en función de las otras variables que veíamos, el acopio, el rendimiento que se requiere, entre otras cosas. El escantillón o los escantillones, que aquí se le da, o el término se utiliza para dos cosas, incluso más de dos. Por un lado, a dos reglas que ponemos en los extremos, donde marcamos la altura. Ahí marcamos la altura de cada hilada, y eso es el escantillón, la altura del ladrillo con el mortero. Pero también se le llama escantillón a esas reglas en donde se marca la altura. Un trompo para el objeto de ir haciendo el mortero. Tambores con agua, muy importante porque el ladrillo se pone saturado y superficialmente seco. Es decir, necesitamos saturarlos 24 horas a lo menos y sacarlos, secarlos superficialmente y colocarlos. La idea es que no aporten agua, que estén secos, pero que no absorban agua, o sea, que estén saturados interiormente. El tipo de arena, que debería cumplir la norma 163, cemento, el tipo de cemento y la cantidad, y la ferradura de amarre en caso que haya que poner escalerillas cada ciertas hiladas. Un tipo de aparejo normal es el aparejo a soga, en el cual el espesor del muro va a ser el tizón y se utiliza al máximo el ladrillo porque se va colocando traslavado de tal manera que la unión entre dos ladrillos, la unión vertical, calce aproximadamente con la mitad del ladrillo en la cara superior o en la cara y en la cara inferior. Decíamos que la unión horizontal se conoce como la llaga y la unión vertical el tendel. Dentro del proceso de ejecución de la partida vamos a hacer algunas cosas antes, algunas días antes, otras el día anterior. Por un lado, hay que comprar y transportar los ladrillos. Siempre aquí hay algunas recomendaciones que es importante tener presente para este tipo de actividades. El ladrillo es delicado. Por lo tanto, es importante que la gente que los traslada tenga la experiencia en el traslado de ladrillo. Que no sea cualquier transportista, de lo contrario va a llegar con la mitad quebrado. Por lo tanto, idealmente comprarlo a la planta de ladrillo o a la distribuidora de ladrillo, dependiendo del tipo de ladrillo, puesto en obra. Y ahí vamos a recibir nosotros los ladrillos buenos. Los ladrillos quebrados se van a ir de vuelta, nos van a hacer una nota de crédito para descontar, pero nosotros vamos a recibir solo ladrillos buenos. Hay que copiar los ladrillos en un lugar seguro,
y en un lugar cercano a donde los vamos a instalar, hay que saturarlos, sumamente importante, por lo menos 24 horas antes. Verificar la terminación de los sobrecimientos, con el objeto de estar claros con la cota y con la horizontalidad del sobrecimiento. Verificar que los ladrillos hayan sido saturados. Contar con la cuadrilla en cuanto a número, cantidad y especialidades, en caso de tener algunos maestros para el caso. Y la infraestructura, es decir, el trompo para hacer el mortero o alguna batea que use el albañil y algunas herramientas menores, carretillas para transportar ladrillo, entre otras cosas. Dentro del proceso de ejecución, vamos a ir preparando morteros, vamos a ir colocando el mortero en cada hilada. Luego vamos a ir colocando la hilada de ladrillo, suavemente y presionándolo con algún tipo de elemento que no los vaya a fisurar. Afinar y verificar la terminación de las hiladas con lienza, ajustado a la altura que nos está dando los escantillones. Colocar refuerzos metálicos. Cada ciertas hiladas, 3 hiladas, 5 hiladas, dependiendo de lo que digan las especificaciones. Verificar los rendimientos con el objeto de dar la producción necesaria en los plazos que tenemos y regar las albañilerías. Importante estarlas regando 3 días, 7 días, dependiendo de las condiciones climáticas, para el objeto de que no se nos fisure ni el ladrillo ni el mortero. Importante una recomendación antes de terminar el tema, que lo ideal es no subir más allá del metro 20 de ejecución. Es decir, en una primera jornada, hacer todo el perímetro con 1 metro, metro 20 de altura, y al día siguiente, cuando tenemos cierto fragüe ya del mortero de las albañilerías, hacer el otro metro superior, porque el peso de toda la estructura puede deformarnos las primeras hiladas. Eso para tener cuidado, y posteriormente vamos a ver el costo unitario del metro cuadrado y también la partida que confina esto en forma vertical, los pilares, y en forma horizontal, que son las cadenas.